escuchen o que, digamos, el problema que hubiera me avisan porque yo como veo la presentación no tengo posibilidades de ver los comentarios ni nada. A ver, nuestro, nuestra sesión uno tiene que ver con la planificación de necesidades de personal, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es básicamente comprender cómo vamos a identificar las necesidades de talento, porque nos interesa que las personas sean talentosas en una organización, y planificar de una manera, pues, adecuada, de una manera ordenada, la contratación de estas personas, alineando obviamente esta gestión que nosotros, los que trabajamos en recursos humanos, tenemos con los objetivos de la organización, ¿no? Con los objetivos estratégicos sobre todo, ¿no? ¿Qué se espera que el participante al final esté en capacidad de hacer? Bueno, comprender cómo va a mapear e identificar las necesidades, tanto las actuales como las futuras que puedan darse de talento en una organización, ¿no? Y así planificando la contratación de una manera estructurada. Esperamos pues que entiendan como resultados la importancia que tiene el planeamiento, ¿no? Cómo relacionamos estrategia de la organización con estrategia de recursos humanos, que puedan elaborar un perfil de puesto y que apliquen estas herramientas de planificación que se van a explicar en esta sesión. El contenido básicamente son estos 4 puntos que vamos a tratar de cubrir en esta hora y media: gestión estratégica del talento, planificación de recursos humanos, análisis y diseño de puestos y herramientas para la planificación. Vamos a conversar viendo un video, ¿no? Vamos a ver si no lo puedo, lo proyecto de otra manera, ¿no? A ver, lo voy a proyectar mejor de otra manera. Acá lo tengo. Me dicen si lo ven, La directora de Relaciones Laborales me dicen si lo ven y lo escuchan, de por Banco Sabadell. favor. Y hoy vengo a hablaros de un Sí. Sí se ve, profesor. Perfecto, factor gracias. básico e imprescindible en la vida de las empresas, que es su capital humano. Las personas son el elemento clave de las organizaciones, son las que nos permiten diferenciarnos de la competencia y alcanzar el éxito. Por ello, nuestra plantilla es nuestro activo más valioso, pero a la vez es el más difícil de gestionar. Cuando hablamos de personas, entran en juego los sentimientos, las emociones, los vínculos, las relaciones. Todos estos factores son intrínsecos a cada persona y las empresas deben ser capaces de conjugarlo. El gran reto que tenemos los y las profesionales de recursos humanos es conseguir que nuestra plantilla siga siendo nuestro factor diferencial, y para ello debemos trabajar en diversas áreas que nos ayuden a elevar el grado de satisfacción de nuestros empleados y empleadas. Debemos formar managers que sean capaces de dirigir equipos diversos y cohesionados, que sepan potenciar y retener el talento, que nos ayuden a construir confianza y crear colaboraciones. Las personas deben estar siempre en el centro de las organizaciones, y para ello debemos aprender cómo son, qué les motiva, qué les preocupa, qué cosas son importantes para ellas. La gestión de los equipos y de las personas en la actualidad debe ir encaminado a dotar a los y las managers de las herramientas necesarias para que puedan tomar decisiones de forma correcta y autónoma. Para ello debemos empoderarlos y formarlos en habilidades que les ayuden a mejorar la gestión de sus equipos día a día. Se mejora el bienestar, así como la satisfacción y la motivación del conjunto de la plantilla. Se aumenta la fidelización y el compromiso con la compañía. En el Grupo Banco Sabadell contamos con un equipo humano de más de 17.000 personas, mujeres y hombres, que contribuimos día tras día con nuestro esfuerzo y buena fe a que este sea el mejor lugar para desarrollar una carrera profesional. Por ello, en Recursos Humanos apostamos por un modelo de gestión de personas basado en la meritocracia y en potenciar el talento interno de nuestros empleados. Nuestra principal responsabilidad como gestores de personas
es hacer que la plantilla siga siendo nuestro factor diferencial. En mi tiempo libre me gusta desconectar y disfrutar del momento con mi familia. Bueno, a ver, no sé si algún participante quiere hacer algún comentario sobre el video, algo que le resonó, algo que le parece que sí es aplicable en su organización o algo que cree que puede ser no, esto no, porque esta es una empresa española, no, como que eso no lo veo muy cercano a lo que, al ambiente donde yo trabajo, al sector donde yo trabajo. A ver, un par de personas nada más que quieran dar su opinión, voluntarios primero, a ver, segundo, ¿no? Segundo y Katy, a ver, los escucho. Sí, Primero segundo, después Katy. buenas noches. Buenas Gracias por la noches. oportunidad. Sí, definitivamente lo que yo he podido apreciar del video que nos está presentando es la importancia y el lugar que se le da al personal, al talento humano. Está más de conocimiento que es justamente el talento humano el que va a dar eh, la, la posibilidad de crecer y de alcanzar los objetivos como organización. El talento humano, quienes conforman o son parte de la institución, de la organización, es pieza clave y en los últimos tiempos lo hemos tenido bien a aprender indistintamente, bueno, de manera personal en las organizaciones que tenía bien a pertenecer y definitivamente la parte humana, el talento humano, el recurso humano es fundamental en toda organización, ya que de ella va a depender pues el resultado, el logro, los resultados, el alcanzar los objetivos y bueno, y el video dentro de lo que puedo visualizar le da esa importancia, esa valoración que se le da al personal de la empresa a la cual está en estudio y la cantidad, ¿no? Indica que tienen una cantidad significativa con respecto al personal y que, bueno, los tienen a bien a reconocer, ¿no? Y darle la importancia. Ujú. Ok, muchas gracias. Segundo, a ver, te escuchamos, Katy. Buenas noches con todos. Bueno, sí, el video es interesante. Hace referencia al factor humano, que es el activo más valioso, ¿no? En las empresas y que se debe contar con las herramientas necesarias, ¿no? Para que los colaboradores desarrollen bien su trabajo. También hay un tema de fidelización y compromiso con la compañía, ¿no? Para finalmente lograr los objetivos estratégicos de cada empresa. Ujú. Ok, gracias. Eh, Efectivamente, el factor humano es el más complicado, es el más importante, pero a veces el más complicado de manejar, ¿no? Porque estamos hablando de personas y las personas son diversas, ¿no? Tienen diferentes maneras de pensar, vienen con un diferente, si quieren, background, ¿no? Valores, educación, maneras de pensar. Y hoy en día podríamos añadir, si ustedes eh, escuchan las noticias, ¿no? Que hay muchos elementos, por ejemplo, el factor religioso, ¿no? Que puede estar determinando que hay personas que no quieren trabajar los días sábados. No vamos a entrar acá a cuestionar nada, sino sencillamente a decir que ese es el mundo en el que estamos viviendo, o las generaciones más jóvenes que priorizan otros aspectos, ¿no? Por eso es que la rotación en las empresas ha aumentado muchísimo, ¿no? Porque evidentemente las nuevas generaciones buscan a lo mejor cosas diferentes a las que buscaban las generaciones anteriores. Gracias por la participación. Vamos a entrar al primer punto, que es la gestión estratégica del talento, viendo por qué es importante hacer planeamiento, ¿no? Y primero, ¿qué entendemos por planeamiento, no? El planeamiento es un proceso, si quieren, un proceso ordenado, por eso le llamamos sistemático, ¿no? Mediante el cual una empresa, una organización va a determinar qué cantidad, ¿no? Exacta de personal requiere y qué perfil requiere ese personal, ¿no?
y que eso es lo que le va a permitir alcanzar sus objetivos y metas, porque toda empresa lo que quiere es alcanzar sus objetivos estratégicos y lograr sus metas estratégicas. Y para eso va a necesitar personal en una cierta cantidad y con un cierto perfil. Entonces, el planeamiento es eso, ¿no? Determinar. Ahora, evidentemente no todas las empresas planifican, ¿no? Pero hay muchos riesgos cuando uno no planifica. Y muchas empresas, y ustedes, dependiendo del sector en el que trabajen, ¿no? Pueden darse cuenta, quién sabe si haya o no problemas de esta naturaleza en sus empresas, ¿no? Por ejemplo, sobrecostos, ¿no? Cuando tengo exceso de personal, personal que no hace labores que son relevantes o que son necesarias, pero que están ahí, ¿no? Eso donde lo observamos, sin criticar, porque yo también he trabajado muchos años en el Estado, quizá no muchos, pero algunos. El Estado es el mejor ejemplo donde existe un exceso de personal, ¿no? ¿Qué pasa si me quedo con puestos importantes sin cubrir? Hoy día ese es un gran problema en las empresas, no consiguen personal para ciertos puestos. O, por ejemplo, los proyectos. ¿Por qué no comienzan en su momento? Muchas veces es porque no cuento con todo el personal, hay escasez, por alguna razón no lo consigo. Y eso obviamente tiene un impacto en productividad y en la competitividad de la empresa, ¿no? A veces las personas, por ejemplo, que trabajan en servicios, eh, que dan la cara al cliente, eh, no los tenemos en la cantidad suficiente, no los tenemos preparados y eso el cliente se da cuenta inmediatamente, ¿no? Y puede ser un riesgo para la organización. Evidentemente, si yo planifico, va a haber beneficios, tanto para la empresa como para el trabajador, el colaborador, ¿no? En una organización, eso se va a notar muy rápido, ¿no? Porque voy a tener un uso óptimo de recursos humanos y no voy a tener estos gastos que a veces hay de procesos que se inician de golpe, ¿no? Que implican gastos mucho más caros, porque las empresas, si contrato una empresa de headhunter y lo quiero para mañana, porque la cosa es muy urgente, por decir algo, ¿no? No sé que no se va a poder para mañana, me va a cobrar más que si yo hago un tema mucho más planificado, ¿no? Y obviamente eso también asegura que la empresa tenga cubiertos los puestos estratégicos en el momento que lo necesite, ¿no? Y no va a haber vacíos o brechas, ¿no? Y también tiene un impacto en la rotación de personal, ¿no? Puede ser que las personas que tengan que salir, va a ser una planificación tan, digamos, tan bien hecha que mi índice de rotación o mi indicador de rotación no se va a afectar, porque la persona que se tiene que ir, digamos, por jubilación, o si hay la confianza en la organización como para que la persona te lo diga, que se va a ir a estudiar o se va a ir a la competencia, tú puedas hacer su reemplazo con la debida anticipación. En el colaborador, también una planificación se nota porque hay claridad en las funciones cuando me contratan, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Si yo sé lo que voy a hacer, ¿no? Cuál es el alcance de mi puesto, entonces las cosas, como se dice, están bien claras, ¿no? Me rayaron la cancha, como se dice. Si sé que en la organización hay líneas de carrera, porque la empresa planifica, entonces yo sé que si yo ingreso, voy a tener una escalerita para llegar a puestos de mayor responsabilidad y que además que existen esos puestos, que existe la posibilidad, porque una cosa es tener línea de carrera y una cosa es tener la posibilidad de tener acceso a la línea de carrera. Porque la línea de carrera puede existir en una organización, pero no necesariamente todos los puestos están en carrera, ¿no? Que sepa que hay capacitaciones, ¿no? Que me van a permitir cerrar esas brechas que pudiera tener yo tanto en cosas técnicas como en cosas más de competencias blandas, ¿no? Y esto indudablemente va a impactar en el clima laboral, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo bien sencillo, un ejemplo en una empresa minera, yo he trabajado muchos años en una empresa minera, ¿no? Si yo en el año cero, por ejemplo, tengo mi año de proyección, ¿no? Se ha aprobado, por ejemplo, la ampliación de una planta, ¿no? O una explotación minera que se va a ejecutar en un plazo de 2 años. Yo entonces en el año uno ya puedo identificar las necesidades de personal que voy a tener para esos 2 años, ¿no? En este caso el ejemplo dice, por ejemplo, 15 ingenieros, 10 supervisores, 30 técnicos, que los voy a contratar
a lo largo de esos 2 años. Obviamente el calendario me dirá si en el primer año los ingenieros, los supervisores, en fin, eso te lo dice claramente tu plan, ¿no? Y luego el año 2 que se inicia, ¿no? Yo voy a tener a las personas contratadas en el momento adecuado. Hay puestos que los voy a tener que contratar antes, ¿no? Pero hay puestos que a lo mejor no necesito contratarlos con demasiada anticipación, ¿no? Entonces eso me va a permitir también un uso, digamos, eficiente de los recursos financieros, ¿no? No tengo una persona contratada 10 meses y no está haciendo nada porque se retrasaron las cosas o no se planificó. Eso, por ejemplo, es importante en la mayoría de las empresas. En los negocios y servicios es súper importante. Tú no puedes tener personas contratadas para hacer una labor operativa que no la están haciendo porque no se planificó adecuadamente, ¿no? De ahí el alineamiento que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la estrategia empresarial y los recursos humanos? Ya hablamos que normalmente una estrategia, las organizaciones necesitan cumplir sus objetivos y metas estratégicas. Entonces, las estrategias organizacionales son lo que va a permitir que la empresa cumpla esos objetivos y esas metas. Y la gestión de recursos humanos lo que debe hacerse es alinear, ¿no? Alinear su gestión con dichas estrategias para justamente asegurar que las personas necesarias van a estar disponibles cuando se requiere. Por ejemplo, si yo voy a abrir un restaurante, probablemente necesito contratar a los mozos, digo yo probablemente, con un mes de anticipación, ya 1 mes y medio, ¿no? Para capacitarlos, para que se familiaricen con la carta, etcétera. Pero no necesito contratarlos con 6 meses de anticipación, porque si no, no van a estar haciendo realmente mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor como parte de la estrategia organizacional todavía hay muchas cosas que hacer, o hay muchos permisos, hay que sacar permisos, los activos físicos, no sé, implementar las cocinas, a lo mejor infraestructura. No necesito ese personal con tanta anticipación. Entonces, por eso tiene que haber ese alineamiento. Recursos humanos debe saber cuál es el camino que recorre la empresa para implementar un negocio, para implementar una línea de producción o para implementar una nueva unidad de negocio, ¿no? La estrategia empresarial normalmente que mira, misión, son elementos básicos de la estrategia. Para los que han hecho planeamiento, esto ya es muy claro, ¿no? Misión, visión, objetivos, metas. Acciones también, ¿no? Proyectos que se van a realizar. En recursos humanos, yo lo debo alinear eso con, oye, ¿qué personal voy a necesitar? ¿No? ¿Y cuándo lo voy a necesitar? ¿Y dónde va a estar ubicado? ¿Y cuánto me va a costar? Entonces, si yo logro ese alineamiento, yo creo que buena parte de la, de la implementación de los proyectos o de la contratación de personal se va a hacer de una manera mucho más sencilla. Ahora, veamos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo traduzco entonces esta estrategia, ¿no? En la contratación del personal, que es parte del alineamiento, ¿no? Entonces, acá hay 4 ejemplos, veamos dos, ¿no? Por ejemplo, si el negocio lo que tiene como un objetivo estratégico una transformación digital interna, ¿no? Voy a pasar podría ser un banco, por ejemplo, ¿no? A un tema digital. Entonces, probablemente yo voy a tener que incorporar perfiles especializados en tecnologías de información y voy a tener que capacitar a mucho personal en algunos aspectos de tecnología digital, ¿no? Entonces, recursos humanos, la parte de recursos humanos es, yo tengo que preocuparme de encontrar esas personas y también de personas que puedan capacitar al personal en este cambio que se viene. Y si, por ejemplo, quiero que mi marca sea internacional, de pronto voy a salir a competir en mercados internacionales. Mi marca es peruana, pero voy a salir a competir, digamos, a Ecuador. Entonces, hay que hacer un trabajo allá. ¿Qué tengo que hacer? Probablemente, en el caso de Ecuador, no, piensa de no talento bilingüe porque hablan español, pero tengo que saber cuáles son las regulaciones externas comerciales que aplican en ese país. ¿Qué cosa tendría que hacer para registrar mi marca allá? ¿Qué cosa tendría que hacer para que mis productos con esa marca lleguen? ¿No? Entonces, eso es lo importante para
Es lo importante para recursos humanos saber cuáles son las estrategias de negocio, o sea, dónde apunta el negocio para saber exactamente qué personal tiene que contratar. Ahora hemos hablado, y el video lo habla, de capital humano, ¿no? Y veamos el capital humano como una ventaja competitiva. El capital humano básicamente son el conjunto de conocimientos, habilidades, las experiencias, los valores y hasta las competencias de los colaboradores. O sea, es lo que tiene la persona, ¿no? Es justamente eso se traduce al final en talento. ¿Por qué es importante? Porque genera valor, ¿no? Para la organización genera valor, a veces no apreciado, pero lo genera. Es difícil de copiar porque está en la persona, ¿no? La persona es la que promueve, por ejemplo, la innovación y la que impulsa la productividad. Eso está en el ser, en la persona. Entonces, si la persona se va, y eso es lo que ocurre mucho en las organizaciones, se pierde talento. Hasta en cosas muy operativas, les diré. ¿Ah? A mí me ha pasado, yo les cuento dos casos, muy rapidito. Voy a pagar impuestos a la municipalidad, los impuestos de arbitrios. Y la persona que me atiende está con un capacitador al costado y me atiende y se demora en atenderme 10 minutos. ¿Por qué? Porque de paso que me cobra, de paso que aprende. Le están explicando, se equivoca, retrocede. Claro, uno puede decir, ok, está bien, a lo mejor pues esta persona es nueva, tiene derecho a aprender, lo que sea, pero tú como ciudadano, como cliente, el pago, una vez que llegas a la caja, es solo entrar al sistema, imprimir el recibo, cobrarte y irte. No deberías tomarte más allá de, no sé, pues 3, 4 minutos y sin embargo te puede tomar mucho más. Aparte que te da la imagen de que las personas no están capacitadas. A veces puede ser una emergencia, el talento se fue o sobre todo pasa mucho, yo lo he visto mucho cuando hay cambios de gestión, ¿no? Como sacan a todo el mundo, entonces todo el mundo que entra es nuevo. Y también he visto casos, bueno, las organizaciones cambian. A mí me ha pasado que cuando he ido a un banco específico que no voy a mencionar, donde todos los años tengo la suerte de cobrar unos dividendos y como son dividendos, yo no tengo nada más en ese banco. Para cobrar esto era, porque ahora ya me lo han, después de muchos años, he logrado encontrar la salida, pero era una tortura, porque la cuenta nunca la encontraban, porque era una cuenta especial, solo para dividendos. Me pedían que saque una tarjeta, yo decía, pero ¿a qué saco una tarjeta si yo no tengo cuentas acá? Ya, me hacían llamar obviamente, a la agencia de valor, o sea, a la sociedad agente de bolsa que tiene este banco, y me decían que no necesitaba tarjeta, nada, que solo tenía que dar el número, pero los cajeros no sabían, porque es una operación que probablemente no se da mucho, porque probablemente mucha gente que tiene la misma situación que yo sí tiene cuenta en el banco, entonces no necesita entrar, no necesita ir al cajero a que le entreguen la plata en efectivo. Obviamente, después de muchos años, alguien se iluminó ahí en el banco y me explicó cómo se podía solucionar ese problema. Pero eso es parte del capital humano, ¿no? Del conocimiento que tenían la primera persona que aprendió que esa operación existía, pero que tenía estos inconvenientes y se solucionaba de esta manera. Seguramente que se fue porque era un cajero y obviamente debe estar pensando en puestos de mayor responsabilidad. El conocimiento no se quedó. Ese es el gran reto de las empresas hoy en día, ¿no? Cómo gestionas el conocimiento de la gente que se va para que, obviamente no puedes evitar que se va, que no se vaya, pero cómo haces que ese conocimiento quede en la organización para que obviamente evite. ¿Saben cuánto me quedaba yo en la ventanilla? No menos de media hora las primeras veces. Después ya fui con instrucciones y me demoraba 15 hasta que ya ahora me lo han solucionado y ya todo es más fácil. Entonces hay muchas ventajas ya para la organización, ¿no? De tener talento, ¿no? Tener un capital humano talentoso, ¿no? Primero, la innovación. Hoy en día la gente innova en su puesto, en cosas a veces muy pequeñas, como dicen los japoneses, ¿no? O sea, poquito a poquito todos los días se hace innovación, ¿no? Calidad, ¿no? Tu trabajo es mejor, tienes capacidades, competencias, vas a hacer tu trabajo cada vez mejor.
en producción, a lo mejor va a haber más merma, menos merma, perdón, productos de mejor calidad, ¿no? También te vas a poder adaptar más rápido a los cambios del mercado. El mercado tiene cambios, ¿no? O sea, todo es cambiante. Imaginemos lo que estamos viviendo hoy día con la inteligencia artificial, que tanto se habla que va a eliminar puestos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Y luego, obviamente, el factor fundamental es la gente que da la cara al cliente. El cliente llama por algo y esas personas tienen que estar preparadas, tienen que estar preparadas para darte una solución. Miren, en la época de pandemia, que todas las empresas, que se pasó mucho al tema digital, yo recuerdo que SUNAT, eso sí lo voy a decir, la SUNAT, yo tenía un problema con el pago de impuestos, ¿no? Y la plataforma no me lo aceptaba, no me lo aceptaba, y yo llamaba a la central, que para esto se demoraban un montón, y me acuerdo, 4 personas no sabían darme solución al problema, hasta que una quinta persona se le ocurrió, a lo mejor conocía o había visto el problema anterior, y me dijo, esto tiene que ver con el buscador, porque, ¿por qué no cambia de buscador? Entre con este buscador y me dio las instrucciones y me guió y se solucionó el problema. Parece que hay buscadores que no me permitían continuar con el ciclo de la transacción que quería hacer. Y eso pasa, ¿ah? Todavía me pasa, pero yo ya aprendí también, ¿no? Que hay algunos buscadores que no me permiten, por ejemplo, con AFPNet, hay unos que no permiten, no, por lo menos a mí me pasa en mi computadora, que no me permiten hacer ciertas transacciones, ¿no? Entonces entro con otro y ya se puede hacer. Esa persona, ¿cuánto tiempo invertí? En tiempo, llamadas, malestar, fastidio, porque no podía solucionar. Así es, el capital humano a veces no lo valoramos porque para nosotros es a lo mejor transparente que la persona pierda tiempo, llame 5 veces por teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, el capital humano es un diferenciador del negocio muy importante, yo diría el más importante, porque la infraestructura, como dice acá, la maquinaria, el capital financiero, todo se puede, llamémosle, clonar, se pueden replicar de la noche a la mañana. Pero lo que no puedes imitar en una organización es el conocimiento acumulado y las competencias de las personas, ¿no? Eso es sumamente difícil. Puedes gestionar el conocimiento, sí, algunos lo hacen mejor que otros, pero mientras no sepamos hacerlo de una manera óptima, las personas van a seguir teniendo el conocimiento y las competencias valiosas que una organización requiere, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches, doctor Rómulo. Quien Sí. habla es el señor Juan Talledo. Muy interesante hasta el momento la explicación que usted viene dando, pero nos cuestionamos o nos realizamos una pregunta: ¿por qué las empresas en algunos de los casos no valoran este talento humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas organizaciones al dejar de lado o, bueno, quien habla trabaja en una financiera? Dejan ir a veces colaboradores que tal vez por 300, 400 soles que le ofrece la competencia, dejamos ir talento, años de formación, a veces consideramos que por ese dinero podemos reemplazarlo por uno nuevo y usted bien lo está manifestando. Formar un colaborador nuevo es tiempo, es dinero, entre otros factores que involucran, ¿no? Y esa es la interrogante que nos realizamos. Ujú. A ver, yo te voy a dar una, en base a lo que yo he visto, a la experiencia, eh, te voy a responder, ¿no? Eh, no necesariamente tienen que estar de acuerdo, pero mira, siempre hablamos de la empresa, pero la empresa en realidad es algo, ¿cómo podríamos decir? No es algo material en el sentido estricto, ¿no? La empresa está constituida por personas. Entonces, son las personas que manejan la organización
las que tienen que comenzar a cambiar y darse cuenta, pues, oye, esta persona se va por 200 soles más y yo estoy perdiendo un colaborador. Lo que pasa es que tampoco es tan simple como eso, porque hay organizaciones que tienen, por ejemplo, eh, escalas salariales, entonces también puede ser pues que romper una escala salarial, porque para que no te vayas, te tengo que aumentar el sueldo y de pronto rompo la escala salarial, eso también tiene un impacto en la gente que, digamos, que tiene el mismo puesto. Vamos a suponer que hay 5 personas haciendo lo mismo y de pronto porque ganas tú más, solo porque te ibas a ir. O sea, es bien, es todo, por eso es que la gestión de recursos humanos es un todo integrado, ¿no? Sí creo que hay que tratar de mantener al talento, pero también tenemos que reconocer que muchas veces ese talento no se puede retener. Primero, porque la persona no quiere, y segundo, porque la persona también si se queda, ya me puede, de alguna manera, sí, yo haces muy bien tu trabajo, pero ¿cómo hago? Por eso es que las empresas lo que hacen es, utilizan en estos casos variable, me refiero remuneración variable. La mejor manera cuando tú tienes personas que realizan alguna labor que tiene resultados es manejarlo con remuneración variable. Porque yo no te podría, por ejemplo, vamos a suponer, haciendo un ejemplo, ¿no? Que los dos somos vendedores, ¿ya? Entonces, jefes, vendedores de zona. Y tú vendes más que yo por la razón que sea, porque eres más carismático, porque a lo mejor te esfuerzas más, lo que fuera. Y bueno, ok, y tu sueldo básico, al final el incremento va al básico, entonces al final también generamos una situación complicada, ¿no? Porque el día de mañana que entra alguien, bueno, ¿cuál es el sueldo de un vendedor X o Y? Es preferible, en este caso, en las empresas, muchas empresas, bueno, en el puesto de ventas es más fácil verlo con premios o con incentivos, ¿no? Pero siempre manteniendo, porque tienes que tener de alguna manera una escala salarial en el cual tú has valorizado los puestos, ¿no? Pero es cierto que yo creo que en las empresas falta darse cuenta que, que el talento es importante, ¿no? Y te vas a dar cuenta cuando solo te aumentan el sueldo cuando te vas. Eso sí es el mejor indicador, es cuando tú les dices te vas porque realmente te quieres ir, ¿ah? No porque lo estás amenazando. Y de pronto ellos te dicen, no te vayas, te aumentamos el sueldo. Entonces, yo siempre, hace muchos años, yo me hacía la pregunta porque me lo hicieron ver, me dijeron, pero si para que no te vayas, porque te valoran, te quieren aumentar el sueldo ahora, ¿por qué no te lo aumentaron antes? Se supone que entonces saben que vales y a conciencia no te estaban pagando lo que valías, ¿no? Eh, Es una cuestión para reflexionar, pero sí justo, es un tema de nunca acabar, ¿no? justo ahí va la pregunta, ¿no, doctor Rómulo? Porque justo cuando ya estás a puertas de irte es cuando te dicen no te vayas, quédate, reconsideramos una bonificación adicional o etc., ¿no? Creo yo que recién toman valor cuando el colaborador está a puertas de irse. Ujú, así es. Es que muchas veces damos, como dicen a veces los gringos, dan por sentada, tú das por sentado que la persona está contenta o que la persona, digamos, hace lo que tiene que hacer y no estás viendo pues que realmente hay un mayor esfuerzo, un mayor resultado, pero por eso es que se deben hacer evaluaciones de desempeño, ¿no? Para ver los resultados de los colaboradores. Si alguien está haciendo una labor por encima de lo que tú esperas, eso tiene que ser recompensado. Pero sí es cierto, pero yo diría que mucho tiene que ver a veces con las personas que tienen a cargo a veces los puestos directivos, ¿no? Que no se dan cuenta que del esfuerzo del colaborador, ¿no? Pasa mucho, yo creo que va a seguir pasando y esto va a ser un ciclo, ¿no? La gente entra, va, entra, se va, entra, se va, entra, se va, ¿no? Así funciona prácticamente todo el mundo. Ok, Doctor, gracias por yo tu tengo, participación.
Sí, Yo tengo una pregunta. sí. Buenas noches. Justo cuando usted estaba diciendo de que a un trabajador cuando tiene talento se le tiene que tratar de una forma diferente, tanto en el tema humano, digamos, el trato, como en el económico. ¿Qué sucede cuando los jefes se ven amenazados porque llega una persona? Porque a mí me ha sucedido que he estado un año prácticamente en un trabajo en donde sentía bastante rechazo por parte de mi jefa, porque era una señora menor que yo, pero era evidente que se sentía amenazada por mi aprendizaje muy acelerado porque yo venía de 12 años de experiencia de trabajo de la positiva donde obviamente se aplican otro tipo de estándares por el tipo de rubro que tenemos, ¿no? Y ahora estaba trabajando en EPC Grau, donde eh, parte es estatal y parte es privada, ¿no? Yo sentía que me pisaban los pies en todo el sentido de la palabra, porque no me dejaba avanzar a la forma en la que estoy acostumbrada. Y además no me brindaba capacitación ni información pertinente para poder desarrollarme. ¿Sí me Ya. capta la idea? Sí, pero tu pregunta específica es qué hacer en esos casos. Porque, a ver, digamos, refraseando un poco lo que tú dijiste, yo no creo haber dicho que a las personas con talento hay que tratarlas diferente. Yo creo que a todos hay que tratarlos de la mejor manera. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, las personas con talento hay que reconocerlas, ¿no? O sea, si una persona tiene talento, hay que reforzar eso, hay que darle reforzamiento, reconocerle, agradecerle esas cosas. Ya tu estructura empresarial te dirá si lo haces remunerativamente o de qué otra manera lo puedes hacer. Hay diferentes maneras, no todo necesariamente es económico. Ahora, yo creo que es la organización la que tiene que darse cuenta que estas cosas están pasando. Evidentemente, si entra una persona que amenaza, que yo siento que amenaza el puesto, yo tengo un problema. Quiere decir que yo me siento obsoleto, me siento inseguro, no sé, depende de cada persona, depende de tu vivencia. Porque, por ejemplo, a mí, si entrara una persona que sabe más que yo estaría interesado en aprender eso que esa persona no sabe. Claro, evidentemente hay formas. Si la persona lo que va a venir es a tratar de, llamemos, insultarme, humillarme porque él sabe más, ok, claro, va a generar rechazo. Pero me refiero en un entorno hoy en día colaborativo, lo que interesa son los resultados. Cada persona aporta algo. Porque ese jefe, seguramente, a lo mejor, el jefe no tiene, mira, a mí una vez me dijeron algo que me quedó, y me lo dijeron hace un montón de años, ¿ah? Me dijeron algo que era así, tu jefe, yo siempre pensaba que mi jefe tiene que saber más que yo. Y, y me acuerdo que me dijeron, no, tu jefe no tiene que saber más que tú. Tu jefe tiene que saber, hay cosas que debe saber más que tú, pero hay cosas que no tiene por qué saber más que tú. Porque tú puedes ser, por ejemplo, un experto en, vayamos a lo simple, en Excel, y tu jefe no sabe, pues, no necesariamente sabe hacer macros, y tú eres un experto en macros, pero tu jefe tiene otras habilidades, a lo mejor por eso está de jefe, directivas, no sé, pues, que le permiten, por ejemplo, a lo mejor cierra contratos, negociación, etcétera, por lo cual está en ese puesto. Entonces, pero ambos se tienen que de alguna manera complementar. El tema ya es cuando hay malas relaciones o, bueno, ya a veces hay serruchos pues evidentes, ¿no? O cosas así que lo que pasan es afectar el clima laboral, porque al final no sé, las veces que yo he sido jefe, a mí me ha alegrado muchísimo que les vaya bien a la gente que yo he contratado o a la gente que he formado.
Entonces, son temas ya de clima, diría yo más, ¿no? De clima, de cultura, de cómo se manejan las, o de la propia personalidad de cada persona, ¿no? Por valga la redundancia, la personalidad del colaborador, ¿no? Cómo interactúa con otros, cómo se relaciona, ¿no? Ya yo diría que es más comportamiento que, que otra cosa, pero es clara que la organización, como las personas que componen la organización, tienen que estar muy atentas para evitar que esas cosas afecten el clima, ¿no? Ok, gracias por la participación. Puedo participar, Ok, hacer un aporte desde mi experiencia. sí, claro que sí. Yo creo que en cuanto a al comentario que realizó nuestra amiga, a veces, como usted ha dicho, tenemos diferentes competencias y habilidades, ¿no? Podemos ser magníficos operativos y de repente nuestros jefes son unos excelentes estrategas. Desde mi punto de vista y experiencia, considero que es una función importante el liderazgo. No llamémosle jefe, sino un colaborador estratégicamente mejor posicionado en la empresa. Debe saber cómo armar las piezas del ajedrez para que este elemento, que puede ser un experto en manejo de las tecnologías de información, se sienta cómodo y pueda desarrollarse plenamente. Caso contrario, como todos nosotros, tenemos siempre a desarrollarnos profesionalmente como personas, no vamos a estar mucho tiempo en la organización y en la primera oportunidad vamos a emigrar a una mejor empresa. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el ámbito o la arena privada es diferente de la arena pública. Por Ujú. la arena privada generalmente se basa en la competencia, en las habilidades del trabajador. Muchas veces en la arena pública lo que interesa es el amiguismo, no la meritocracia, sino los entretelones de la política. Esperemos que con el nuevo gobierno se vuelva a implementar el sentido de la meritocracia para asumir las encargaturas de las jefaturas y direcciones a nivel del Sistema Nacional de Recursos Humanos, con la finalidad de mejorar el accionar de las instituciones del Estado al servicio del contribuyente que somos todos nosotros. Esa es mi opinión. Ujú. Ok, gracias. Sí, bueno, acá hay mucho, habría digamos, un campo muy amplio para debatir, pero efectivamente hay una diferencia, hay una gran diferencia entre la dinámica que se da en el sector público que la que se da en el sector privado, ¿no? Y bueno, yo también espero, yo que he trabajado en el público los últimos años, esperaría que la meritocracia vuelva, ¿no? Pero bueno, ok, continuamos. Planificación de recursos humanos. ¿Qué consiste? Es prever necesidades futuras de personal. Y acá comparamos ¿cómo hago esa previsión? Comparando la oferta con la demanda, ¿no? Oferta de recursos humanos con demanda de recursos humanos y así voy a determinar la oferta de trabajadores. Puede ser interna, ¿no? Yo tengo trabajadores en mi organización que ¿no? Que podrían ser buenos candidatos para una posición, un puesto que está vacante, ¿no? Eso lo puede hacer si la persona puede ser ascendida, puede ser transferida, en el caso del público, por ejemplo, ¿no? O puede haber algún tipo de movilidad, ¿no? Temporal, ¿no? En el caso del externo, obviamente viene de la población. ¿De dónde viene mi oferta cuando yo quiero contratar a alguien? Bueno, viene de la población, de la PEA, llamémosle así, ¿no? A lo mejor de los egresados de la universidad, ¿no? Dependiendo de la carrera, ¿no? De bolsas de empleo, etcétera. O sea, todo lo que viene fuera de la organización. Ahora, esa demanda, y ahora la demanda personal es lo que mi organización va a necesitar.
Y eso obviamente tenemos que ver, alineado con la estrategia de la organización, bueno, cuáles son los planes de crecimiento que tiene mi organización, si tiene algún tipo de nuevas sucursales en provincias o nuevas sucursales en Lima, o necesita ampliar locales, o tiene proyectos nuevos, etcétera. ¿Cómo es la edad de mi población? ¿Se va a jubilar? ¿No se va a jubilar? Sobre todo en el privado, donde hoy es más común, digamos, jubilar a la gente más temprano, ¿no? No tanto en el público, ¿no? Y bueno, también considerar mi rotación. Puedo ser un sector que, donde, un sector o incluso una organización donde la gente rota mucho, ¿no? Por ejemplo, donde yo trabajé en la empresa minera, rotaban mucho y estaba establecido. Ellos no les interesaba cambiar eso porque parte de eso eran las condiciones de trabajo, eran bastante duras, ¿no? Entonces la organización sencillamente decía, yo no voy a cambiar eso hasta que el mercado lo obligó, el mercado laboral lo obligó a cambiar, ¿no? Por ejemplo, la estadía en campamento, ¿no? Era muy larga, ¿no? El mercado la obligó a cambiar porque la gente no quería venir a trabajar ahí. Entonces, tú te das cuenta a partir de con qué facilidad cubre los puestos y tienes que hacer cambios. Para esto, obviamente, tengo que hacer yo como recursos humanos un diagnóstico de mis necesidades. Y acá es importante, primero, el hoy. ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Qué competencias tienen? Si existen vacantes que no están cubiertos y qué puestos serán necesarios a futuro. ¿De dónde saco esa información? Bueno, generalmente las organizaciones tienen organigramas, hacen evaluaciones de desempeño, tienen una historia, un historial de las rotaciones, ¿no? ¿Qué puestos rotan más, ¿no? ¿En qué épocas también? Y tienen planes de carrera, ¿no? Externas, obtengo información del mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles son los puestos más demandados, los puestos con mejores salarios o los puestos que la tendencia es que desaparezcan, ¿no? ¿Cuál es mi competencia, ¿no? Si mi competencia influye o no en esto. En ciertos sectores sí. Por ejemplo, imagino que en bancos, en financieras, la gente rota en ese sector nada más, ¿no? Por ejemplo, en la época en el sector minero, creo que fue en el año 2008, por ahí, cuando yo trabajé de ahí, los geólogos escaseaban porque entraron una cantidad de empresas canadienses a hacer exploración y se jalaban a todos los geólogos. Entonces los geólogos te venían y te exigían sueldos enormes que no habían ganado nunca. Y era el momento, ¿no? Era la competencia, lo único que hacía es jalarse gente de las otras mineras. O sea, todo el mundo como yo decía, se canibalizaba. Bueno, cuando pasó el boom de las canadienses, boom, otra vez todo volvió, no digo a la normalidad, pero las aguas un poco recuperaron su cauce, ¿no? De pronto los sueldos ya no fueron lo que pedían las personas, ¿no? Entonces, hay que ver también cómo es eso, cómo está el mercado, cómo está la competencia, las tendencias que hay, ¿no? En la economía, ¿no? Y bueno, si quiero obtener información, también hago entrevistas a los gerentes y supervisores de mi empresa para ver qué necesitan, qué se proyectan a futuro. Al personal le puedo hacer encuestas también si quiero ver, ¿no? Qué posibilidades de cambio, de crecimiento desean, quieren, ¿no? La observación, ¿no? Siempre la observación me ayuda a ver, ¿no? Áreas donde hay mucha gente, áreas que tienen problemas, ¿no? O analizar los procesos, ¿no? ¿Qué procesos son automatizados? ¿Qué procesos se pueden automatizar? ¿Qué procesos se pueden mejorar? ¿No? Y siempre revisar mis indicadores de recursos humanos, ¿no? Cómo está mi rotación, cómo está mi ausentismo, que son dos indicadores básicos, ¿no? Que tienen que ver con las personas, ¿no? Y también puedo ver el tema de productividad, ¿no? Donde se puede mejorar. ¿Cómo identifico brechas de talento? Puedo tener brechas de conocimientos, si faltan conocimientos técnicos, ¿no? En algunos puestos. Brecha de habilidades, a veces falta la parte práctica, ¿no? Yo conozco, qué sé yo, me han capacitado por decirte, en Office, pero a la hora que yo lo voy a ejecutar, me piden cosas, doy mis pasos
tropiezo, ¿no? A lo mejor necesito más práctica, ¿no? Puede haber brechas de competencias, ¿no? Y eso es la que muchas veces se da, ¿no? Vemos que de pronto nos quejamos de los jefes, que nos tratan mal, que no tienen liderazgo, ¿no? Y entonces, y no solo en los jefes, a veces en las personas, ¿no? No hay cooperación, hay mucha competitividad, ¿no? Pero una competencia desleal. Entonces nos faltan habilidades conductuales, ¿no? Y luego hay, específicamente en el caso de los jefes, brechas de liderazgo, ¿no? O sea, necesitamos jefes que sepan hacer a la gente trabajar hoy día con las tendencias modernas que es en equipo, ¿no? ¿Cómo cierro las brechas? Bueno, primero tengo que definir qué competencias, tanto conductuales como técnicas, son lo que necesito. Luego tengo que ver qué es lo que tengo, que es la parte 2, ¿no? Evaluar qué es lo que tengo, qué habilidades tiene mi personal actualmente. Luego hago la comparación, ¿no? Identifico la brecha, ¿no? ¿Qué me falta y qué tengo? Esa diferencia, digamos como una operación de resta. Y luego tomo acción, ¿no? Diseño planes de capacitación, pueden ser planes internos, o a lo mejor necesito reclutar personal, o a lo mejor necesito implementar planes para desarrollar personal interno para puestos de mayor responsabilidad, o evidentemente puedo necesitar cambiar algún personal en algún momento, ¿no? Porque es cierto que existe la obsolescencia, ¿no? Nos guste o no existe la obsolescencia. ¿Hasta ahí algún comentario, pregunta? Buenas noches. Una Sí, pregunta. Usted acaba de mencionar un tema importante que es el tema de evaluar algunos indicadores de recursos humanos y mencionó algo importante, ¿no? Que es el índice de rotación. Cuando hablamos en el índice de rotación, estamos hablando de renuncias. sí. eh, cuando hablamos de renuncias, entiendo que es un indicador importante para medir si es que realmente es un tema de líder. Porque yo le comento algo, en la organización donde yo trabajo, que es una entidad bancaria, es un banco, nosotros hemos contratado líderes, supervisores en, en una plaza y resulta que en un corto tiempo tenemos renuncias, 3 meses, por no Ujú, decirlo, ¿no? Un periodo corto. Entonces, en realidad, nosotros estamos evaluando porque no entendemos por qué razón tenemos ese índice de rotación tan alto, ¿no? De renuncias. Entonces, estamos evaluando ya un poco más, porque posiblemente ya sea un tema de liderazgo, ¿no? Porque ujú. anteriormente nosotros no teníamos esa rotación tan significativa, ¿no? Que hoy en día se ve. Entonces, Ah, ok, en ok. realidad sí, Ujú. sí considero. ¿Cómo evaluar en todo caso, o cómo cree usted en su experiencia que nosotros deberíamos medir si efectivamente corresponde al manejo de líder y no por un mal proceso de selección? Porque muchas veces Ujú. cuestionamos, no estamos contratando el personal idóneo y por tal motivo esta persona se termina yendo, ¿no? Cuando en teoría Claro. las personas que se suman al equipo son gente que ya viene con años de experiencia y que lo que quieren ellos es sumar y empezar a trabajar y hacer una línea de carrera porque nosotros brindamos oportunidad de línea de carrera. ¿Cómo podemos identificar si efectivamente es un tema de liderazgo? Gracias. Mira, buena pregunta, pero también de alguna manera has dado información importante, porque mira, la rotación es un número frío. Puede ser 5%, puede ser 10%, puede ser 15%. El número en sí no te dice mucho, bueno, salvo que sea muy alto, porque ninguna empresa pues puede caminar bien si tiene una rotación del 30%, pues tendrías que estar todo el tiempo estando contratando personas. Un número cero tampoco es bueno, porque tú necesitas de alguna manera renovar, pero has dicho algo que de alguna manera apunta a que puede haber alguna explicación relacionada con el liderazgo. Efectivamente, el número en sí, tú lo tienes que explorar, digamos que investigar, por qué se va la gente. Porque puede ser efectivamente un problema de selección. La gente que contratas no es la buena, no es tan buena, se va, o de pronto se aburre, o de pronto no es lo que esperaban. De pronto pensó que iba a tener más beneficios, pensó que iba a ser un mejor ambiente, no sé, N razones puede haber.
Pero por otro lado también puede ser un tema de el estilo de dirigir que tiene el jefe. Sobre todo si no has tenido antes ese índice de rotación, pero tienen información. ¿Cuál era el estilo? Porque eso de alguna manera se puede plasmar, ¿no? ¿Cómo era el estilo de dirección de antes? Estaba alineado a la cultura de la organización. Por ejemplo, los jefes que ya no están en la época en la que no rotaba la gente, ¿cómo lideraban? ¿Cuál era su forma de gerenciar? ¿No? ¿Y cuál es la forma de gerenciar actual? Ahí puedes establecer una diferencia. Hay factores comunes, hay factores muy distintos, que de hecho los debe haber, porque creo que la forma de gerenciar ha cambiado. A ustedes a lo mejor no les está dando tanto resultado. Pero el otro factor, como bien lo mencioné al inicio de la clase, es el tipo de personas que estás contratando. Ya no es la generación de antes, probablemente es la generación de ahora. Tienen otros valores, tienen otros objetivos, tienen otra manera de ver la vida. Entonces, yo como organización, algo que me funcionó en el pasado, claro, me funcionó bien, pero me funcionó con una generación que tenía otra manera de pensar. Hoy, la generación que estoy contratando joven tiene otra manera de pensar. Entonces, no necesariamente la respuesta, no hay una respuesta absoluta, pero creo que lo que están haciendo es correcto. Tienen que investigar, tienen que ver con más profundidad si es un tema de liderazgo, cómo lideras, cómo soluciono problemas, cómo tomo decisiones. Hay jefes a veces que no aceptan que nadie les cuestione nada. Entonces, obviamente, en gente que sí quiere cuestionar, eso genera un espacio en el cual no quiero quedarme. Entonces, hay que mirar con una lupa exactamente más, con mayor detalle, el tema de cómo está liderando las nuevas personas que tienen contratadas, pero también ver en tu proceso de selección si las personas que estás contratando, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, se alinean a lo que tú ofreces, a tu cultura, a tu empresa, porque evidentemente a veces hay factores que pueden determinar un alineamiento. Mira, les comento algo muy rapidito para que veas. Hay cosas que uno se acostumbra, ¿no? Yo les comento a la minera, hablo de la minera. Yo trabajé varios años en la minera, bueno, no sé si muchos, pero cuando a mí me hicieron la entrevista, eh, la impresión que yo tuve de ellos fue muy mala. Bueno, a lo mejor no fue mala, no fue positiva, es mejor decirlo así. Y yo les digo por qué, por una simple pregunta que yo les hice, ¿no? A la hora que me toca preguntar, Yo, yo pregunté, ¿y hay facilidades de estacionamiento? Porque, claro, me refería, yo voy en carro, quiero saber si hay facilidades para estacionar. A veces las empresas te asignan cocheras o tienen espacios o lo que sea. Y el que me contestó, que era el gerente general que estaba en la entrevista, me dijo, eh, puedes cuadrar en la calle porque los espacios que están frente a la empresa son para los gerentes. Bueno, yo entraba a un puesto de jefatura. A los dueños, porque además no eran muchos, también es cierto. No importa, me ha podido decir lo mismo de otra manera, pero lo que yo escuché es, a mí no me importa dónde cuadres, mientras yo tenga dónde cuadrar, ¿ya? Entonces, claro, al final, reconozco, me quedé muchos años, pero es la etapa de tu vida. En ese momento para mí era prioritario la parte económica. Las mineras, ustedes saben, pagan muy bien. No era el mejor ambiente, no era el estilo de cultura organizacional que me gustaría en el largo plazo. Por eso al final pasó un tiempo y yo ya no me sentía muy a gusto y me retiré, ¿no? Pero muchas veces es eso, ¿no? Hoy día a lo mejor la gente tiene más paciencia. Yo pertenezco a una generación que sí tenía más paciencia. Entonces, ok, bueno, les toleraba muchas cosas, aunque reconozco que al inicio, casi a las 2 semanas, tuve un conflicto y casi me voy. Estuve a punto de irme, pero al final justo esta misma persona retrocedió
porque yo estaba estudiando en esa época un máster y no podía viajar, me mandaban a la mina y no podía viajar, porque tenía clases presenciales que venían todavía de España, porque venían esa semana, era intensa, no era un par de clases que podía perder. Y le dije, no puedo perder, y se molestó y todo. Entonces, ahí tú te das cuenta que un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? El capital humano no lo aprecias, ¿no? O sea, para ti es una persona que te a cumplir una labor. Pero esas organizaciones con el tiempo siempre acusan problemas, ¿no? Aunque bueno, a veces, como en este caso era una empresa minera de oro, bueno, tú sabes que ahí pues hay un colchón enorme, entonces tú puedes estirar la pita un montón porque siempre tienes ganancias, ¿no? Pero en organizaciones donde eso no se da, el crack, la fractura viene más rápido, ¿no? O sea, tu empresa puede entrar en crisis mucho más rápido por una cuestión de talento, ¿no? Entonces, yo te diría eso, ¿no? De hecho, hay que investigar más. O sea, a priori no se puede decir son los nuevos líderes o los liderazgos que ejercen. Está bien, hay una base de comparación, pero, ok, compara qué estilos tenían, pero también hay que ver la generación a la que están liderando, ¿no? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué espera? A lo mejor no lo encuentra en la organización y eso puede ser un error de selección también, ¿no? Ujú. Ok, bueno, continuamos con el punto 3, que es análisis y diseño de puestos. Esto lo deben haber escuchado, ¿no? Cuando se habla de análisis de puestos, yo necesito recolectar información sobre las funciones, responsabilidades, las relaciones y competencias de un puesto, ¿no? Y a partir de esa información yo diseño el puesto, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es estructurando esa información, ¿no? Para lograr resultados. Pero ¿cómo la estructuro? La estructuro obviamente viendo ya en qué nivel jerárquico va a estar el puesto, qué autonomía va a tener, de quién va a depender, específicamente en qué área va a estar, cuánta gente va a tener a su cargo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el análisis y diseño de puestos se va a traducir obviamente en dos cosas. Se va a traducir en una descripción de puesto y en un perfil de puesto, que probablemente lo han escuchado. Muchas veces esto se integra, algunos le llaman perfil del puesto a todo o le llaman descripción de puesto a todo, ¿no? Pero en general, la descripción del puesto básicamente lo que hace es resume en un documento, porque generalmente es algo escrito, ¿no? Información sobre el puesto, ¿no? Su identificación, su nombre, el área, el nivel de autoridad, ¿no? La misión que tiene, las funciones principales, las responsabilidades y las relaciones internas y externas que tiene el puesto, ¿no? En general. Toda esta descripción del puesto está enfocada justamente en el puesto. Y por otro lado tienes el perfil, que son los requisitos, todas las características, los requerimientos obligatorios y mínimos para ocupar el puesto. En educación, en conocimientos técnicos, si necesitas certificaciones, la experiencia y las competencias. Y esto obviamente está enfocado en qué? En el colaborador. La parte de la descripción del puesto está orientada en el puesto y la otra parte está enfocada en el colaborador, ¿no? Y esto es base, llamémosle perfil a todo, ¿no? Perfil del puesto al conjunto de estos dos grupos de información. Y esto es base, pues, para el reclutamiento, para la selección, para la evaluación, para la capacitación, ¿no? En competencias podemos ver competencias técnicas, que es saber hacer, digamos, legislación laboral. En competencias blandas, que le llamamos el saber ser, bueno, todo lo que tiene que ver con la conducta y algunas competencias directivas que algunos las abren, generalmente negociación, planeación, que son competencias de directores. En responsabilidades, bueno, voy a tener responsabilidad sobre qué, sobre activos fijos, sobre dinero, sobre personal, sobre aspectos legales, sobre seguridad y salud, etcétera. Y en los perfiles no se suele, algunos sí lo hacen, no se suele poner indicadores, algunas empresas sí lo hacen, que son indicadores para medir los resultados del puesto. Pero normalmente eso se hace en la evaluación del desempeño.
Generalmente la evaluación de desempeño es el momento para medir los resultados del puesto. Pero igual tú como recursos humanos sí puedes tener indicadores más genéricos, ¿no? Que ya lo hemos visto, rotación, cumplimiento de metas de los puestos, productividad, eso lo puede ver cada área, etcétera, sobre todo en función de puestos operativos. Hay un montón de ejemplos de formatos, ¿no? Que hemos visto. Cada uno adapta el formato de acuerdo a su necesidad, ¿no? ¿Hasta ahí algún comentario? Doctor, una consulta, ¿esos formatos de Sí. casualidad los pueda compartir algunos que tenga? Les voy a pasar uno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, voy a tratar aunque sea, les voy a pasar un formato para que hagamos un pequeño ejercicio muy pequeño sobre descripción de puesto y ahí les paso un formato adaptado, ¿no? No se preocupen. Gracias. Ok, y luego vemos herramientas para la planificación. Si yo quiero hacer una buena planificación, voy a necesitar algunas herramientas. Por ejemplo, hay cuatro que normalmente se utilizan para la planificación, que son los organigramas, la matriz de dotación de personal, el cuadro de reemplazos y el plan anual de contratación. Entonces, utilizando estas herramientas vamos a poder hacer una planificación, digamos, ordenada, adecuada, que nos va a dar buenos resultados. Bueno, los organigramas ustedes los conocen, ¿no? Un organigrama es la representación gráfica de la estructura interna de una empresa o de una organización, ¿no? En algunos casos hay organigramas estructurales donde solo se ve el puesto, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, este es más que estructural, perdón, más que el puesto, el área. Ves gerencia, ves debajo de la gerencia está como acá vemos el marketing, operaciones, planificación. Hay otros organigramas nominales donde sale el área y el nombre de la persona, y hay algunos organigramas funcionales donde sale el área y la función general, si quieren, que cubre el área. Entonces, básicamente es un tema visual. Es una herramienta muy utilizada porque me da una fotografía, un panorama muy rápido de, de cómo está estructurada una organización, ¿no? Entonces podemos tener cualquiera de estos. Los que se utilizan mayormente son los nominales, ¿no? Porque siempre queremos saber, por ejemplo, en el Estado utilizan mucho los nominales, ¿no? A veces en el privado se utiliza más el estructural, ¿no? Porque ahí, digamos, a veces no es necesario, yo en mi web puedo tener mi organigrama, pero no necesariamente tengo los nombres de las personas. En el Estado sí suelen poner eso, ¿no? Entonces, ¿por qué me sirve para el planeamiento? Porque, por ejemplo, por lo menos en el Estado ustedes tienen organigramas nominales y salen con vacantes y encargaturas. Ustedes entran al organigrama y ven, por ejemplo, vamos a suponer marketing, aunque seguro que no lo hay, pero marketing y sale el nombre de la persona y a veces, como son puestos normalmente en el Estado se maneja hasta tercer nivel organizacional nada más, o sea, organigramas de 3 niveles. Entonces ahí sale vacante. Entonces uno sabe pues que ese puesto está vacante, aunque normalmente esos puestos se cubren de confianza, ¿no? Pero digamos que es para que se den cuenta cómo el organigrama me puede ayudar. ¿Qué otra herramienta me sirve para el planeamiento? La matriz de dotación. O sea, la matriz de dotación es una matriz que básicamente muestra cómo se distribuye el personal y me permite identificar necesidades futuras. ¿Qué información básica? Puede haber más información, pero si queremos ser muy, digamos, resumir bien las cosas, yo puedo tener una matriz de dotación, puedo tener códigos, todo lo que quieran, pero puedo tener el área, por ejemplo, tengo un área, tengo el personal actual, tengo el personal que requiero y por lo tanto tengo la brecha, ¿no? A esto yo le puedo añadir más cosas, le puedo añadir, qué sé yo, los nombres de los puestos, ¿no? Si, entonces ya hablo, digamos, este es un Excel, o digamos, podría ser un Excel de 4 líneas. Yo puedo tener una matriz con mucho más detalle, donde salen los nombres de los puestos, el nivel, ¿no? El nivel que tienen, dependiendo de la clasificación que yo maneje como organización.
Si son puestos operativos, son puestos administrativos, son puestos gerenciales, son puestos de mando medio, etcétera. Pero la matriz de dotación lo que me permite es básicamente el comparar el hoy con lo del mañana, o sea, lo que tengo hoy con lo que requiero para mañana. Por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo hoy 20 personas en ventas y necesito 25. Entonces, tengo un déficit de 5, tengo que reclutar, ¿no? Entonces, es básicamente una matriz que me ordena. Yo la puedo enriquecer con más cosas, acá le he puesto bien simplificada, ¿no? Esto obviamente también puede darse el caso que en un área yo tenga actualmente 8 y necesite 5. Entonces me va a salir un superávit de 3. Entonces, como parte de mi planificación, dependiendo, a lo mejor en el privado es más fácil, público un poco más complicado, yo puedo decidir esas personas desde extremo de invitarlos con incentivos a que se vayan o reubicarlos, rotarlos o digamos, ¿cómo diríamos? Capacitarlos para desempeñar otro puesto. Eso es posible. Yo lo he vivido cuando yo recién ingresé a trabajar, hace muchos años. Yo entré a una empresa muy grande en esa época transnacional que tenía todavía mainframes, las computadoras grandes de IBM, y trabajaban un montón de señoras que eran digitadoras. Y cuando empezó a entrar el tema de las computadoras personales, a todas las convirtieron en secretarias. O sea, todas las entrenaron, todas, bueno, es que la empresa era una empresa que nunca, normalmente no sacaba gente así por incentivos, a menos que fuera por algo grave, ¿no? Entonces, a todas las, como se dice, las reinventó, ¿no? O sea, que es posible, si hay un superávit, ¿no? Es peor tener un área con exceso de personal, ¿no? Porque al final eso genera siempre problemas, ¿no? Entonces, la matriz te da más o menos una foto de cómo está tu organización, necesidades futuras o superávit actual, ¿no? Luego tenemos el cuadro de reemplazos, que normalmente es utilizado para sucesiones, o sea, como parte de este proceso en línea de carrera, ¿no? Eh, ¿Para qué me sirve? Obviamente para preparar futuros líderes o futuros gerentes, ¿no? Para reducir mis riesgos operativos, porque entonces sé quién reemplaza a quién y con eso garantizo la continuidad. Acá hay una versión muy reducida de un cuadro de reemplazos. Normalmente tiene el puesto, por ejemplo, vemos gerente comercial. ¿Quién está a cargo? Carlos Pérez. ¿Quién es el sucesor en el corto plazo? ¿No? Ana López, que es jefe de ventas. ¿Y quién es el sucesor 2 en el mediano plazo? Luis Mendoza, supervisor senior. Pero las matrices, estos cuadros de reemplazo pueden enriquecerse mucho más, porque yo puedo incorporar en este cuadro de reemplazo cuáles son las competencias, tanto técnicas como conductuales, que tiene el titular del cargo, Carlos Pérez, y cuáles son las que tienen sus sucesores, ¿no? Para ver qué falta, ¿no? Porque el sucesor uno, Ana, puede tener, por ejemplo, una competencia técnica, vayamos por la técnica, una competencia técnica en un nivel inferior al que yo necesito para el titular del cargo. Entonces, eso también me permite en un cuadro de reemplazos determinar, ok, este sucesor en el corto plazo le falta este componente técnico, entonces ya me voy al tema de capacitación. Si es en el mediano plazo, obviamente yo tengo más tiempo para planificar, ¿no? El reemplazo. Entonces tengo más tiempo para capacitarlo, por decirlo así, o formarlo, ¿no? O desarrollar en él esa competencia que necesita para ocupar ese puesto. Aparte que me da visibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si realmente pasa algo con Carlos Pérez? Desde que renuncia o se enferma o hasta algo más crítico. ¿Quién lo reemplaza? ¿No? O sea, lo peor es en una organización que entra en crisis porque no sabe quién lo va a reemplazar. Entonces, con el cuadro de reemplazos tienes esa posibilidad, ¿no? Sabes exactamente quién va y qué le falta. Entonces, obviamente lo vas a complementar. Y finalmente, la última herramienta es el plan anual de contratación, ¿no? El plan anual
de contratación, generalmente es anual, lo podrías hacer a más tiempo, pero no tiene mucho sentido. Es un documento que lo que hace es consolida las necesidades de personal en un periodo determinado, en este caso en un año. Generalmente, ¿qué información tiene? Como siempre, acá yo lo he simplificado, puede tener mucha más información. Por ejemplo, el puesto eh, de analista de recursos humanos, voy a contratar, todos son vacantes, ¿ah? Todos son vacantes acá, ¿no? Analista de recursos humanos, voy a contratar dos. ¿De qué área es el puesto? Del área de gestión humana, para, digamos que esto sea 2027, vamos a suponer, ¿no? ¿En qué mes debe ingresar? En abril. ¿Y cuál es el presupuesto mensual? Bueno, que he puesto los sueldos en dólares, $2.500 al mes. El vendedor senior de campo, necesito 10, ventas y comercial, todos en junio, 1.200 por mes. Yo lo puedo esto hacer mucho más fino, ¿no? Podría a lo mejor establecer incluso en el mes de ingreso la semana de ingreso, ¿no? O poner cuándo comienza, por ejemplo, acá está poniendo mes de ingreso, pero yo también podría incorporar acá columnas que me digan cuándo comienza el proceso, porque yo lo necesito en junio, pero para eso necesito hacer un proceso de selección con una anticipación de vida, ¿no? Entonces, también lo podría incorporar en esta matriz, ¿no? O sea, se puede al final afinar todo lo que yo quiera. ¿Cuáles son errores comunes que debo evitar en el planeamiento? Normalmente ser reactivo, ¿no? Porque cuando soy reactivo contrato lo primero, lo primero que puedo, ¿no? Porque necesito ya. Entonces, muchas veces no es necesariamente lo óptimo. Puede ser que no tenga todas las competencias, pero necesito cubrir el puesto, o puede ser que me pida mucho, ¿no? Porque claro, es oferta y demanda, ¿no? Si estás desesperado, ok, esto es lo que yo pago, eso es lo que yo quiero, mejor dicho. Luego, lo que se le llama candidatos unicornio, ¿no? O sea, a veces tengo perfiles de puesto con exigencias irreales, ¿no? De requisitos, ¿no? O sea, yo pido unos requisitos y sin embargo quiero pagar un sueldo por debajo, ¿no? Eso es algo que por eso es que es importante estudiar el mercado salarial, ¿no? No debemos de desvincularnos nunca del mercado salarial. ¿Cuánto paga el mercado para estos puestos? Se puede investigar, hay encuestas, a veces cuestan, pero dependiendo de tu organización vale la pena. Porque también puedes hacer tu propia encuesta, ¿no? Pero es más complicado. Entonces, no puedo pues establecer requisitos en un perfil y pretender pagar un sueldo inferior a lo que es el mercado. A veces es cierto que la oferta me permite eso, pero eso no es sostenible en el largo plazo. Yo la vez pasada le comentaba a una persona y le decía que me pasaron un aviso de una persona muy conocida en el mercado de, de la restauración, de los restaurantes, que iba a abrir un restaurante, que incluso es una figura muy conocida porque ha salido en la televisión. Y cuando yo vi lo que quería pagar, era 100 soles más que el sueldo mínimo. Particularmente yo dije, aunque puedo estar equivocado, ¿ah? Y dije, es cierto que en el sector restaurador no se paga mucho, pero seguro que tus platos van a costar un montón, ¿no? Entonces, al menos, por lo menos en la oferta laboral, no decía mucho. Eso también es importante saberlo, ¿no? Puede ser que tuviera beneficios, muy buenos beneficios, que al final hacían que la oferta sea atractiva, pero eso no lo ponía en el aviso. Entonces, quien postula dice, uy, este puesto, bueno, yo sabía de dónde era el lugar, ¿no? Entonces, yo tenía una información que seguramente a la hora que publican el aviso no lo iban a tener. Pero yo decía, bueno, cuando la gente vaya y vea el tipo de restaurante que es y la persona que lo va a dirigir, a lo mejor va a sentir que el sueldo que están ofreciendo es muy poco, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Creo que la remuneración debe estar acorde también a el mercado, ¿no? Dependiendo del tipo de restaurante, en este caso, ¿no? Pero igual se aplica a todas las empresas. Y obviamente el último error es
desconocer las brechas. O sea, reclutar, por ejemplo, de frente irme a reclutamiento externo cuando yo puedo tener personal en la organización muy bien capacitado, preparado para ocupar un puesto, ¿no? Entonces, hay que mirar también el tema interno, ¿no? Ver qué potencial tienen esas personas, ¿no? A lo mejor, porque eso puede generar mucha frustración, lo vamos a ver cuando veamos el tema de reclutamiento. Ok, hasta ahí alguna consulta, pregunta. No, todo claro. Ok, bueno, les voy a pasar un modelo el tiempo creo que no nos va a alcanzar. La idea era que ustedes elaboraran un perfil, pero les voy a pedir algo, a ver. Primero que todo, les voy a mandar el perfil, pero antes vamos a resumir la sesión. Bueno, si no tienen preguntas o dudas, básicamente esta es una reflexión, ¿no? La planificación de necesidades de personal constituye el punto de partida de una gestión estratégica del talento, ¿no? Si nosotros identificamos brechas, diseñamos bien los puestos y usamos herramientas de planificación, yo creo que vamos a poder disponer del talento eh, en el momento adecuado y en la calidad adecuada para lograr los objetivos y metas institucionales, ¿no? Ok, les voy a pasar a ver un ratito en el chat, ¿no? No, no, sin el chat, ¿no? No, el chat no, creo que es en... Ah, sí, en el chat creo que es. Un ratito, a ver, para pasarles. Ok, ¿me confirman si lo han recibido? Sí, Sí, profesor. Ya. Yo les pediría algo como para que practiquen, ¿no? Bueno, el ejercicio que quería que hicieran, que ya no nos ha cansado el tiempo, hubiese sido ideal que lo hicieran en grupo, era que diseñaran, bueno, en equipos de trabajo, una misión corta, 5 funciones, y que separaran los requisitos que son indispensables en qué puesto un analista de recursos humanos y 2 competencias blandas clave. Los indicadores los pueden dejar. Pero me gustaría de todas maneras, si es posible, que si se animan a hacerlo, ¿no? Misión, a ver, yo les digo, misión, 4 o 5 funciones, requisitos y competencias, 2 competencias, ¿no? Si se animan a hacerlo como un ejercicio, podemos revisar alguno. Yo sé que no hay mucho tiempo en las clases y vamos a tener algunos casos que correr, pero podemos revisar uno o dos, uno, en realidad uno, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Algún ejercicio que hagan ustedes lo revisamos en la próxima clase y hacemos algunas acotaciones o hacemos como una especie de repaso a partir del ejercicio. ¿Les parece? sí. Sí, de De acuerdo. Háganlo, acuerdo. háganlo, Sí, háganlo correcto. porque eso les va a servir a ustedes como práctica. Y bueno, y el que alguno de ustedes en la próxima sesión me entregue el ejercicio lo mostramos y lo comentamos. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta. Creo que alguien levantó la mano. Vi que alguien había levantado la mano cuando estaba explicando. Si tienen alguna consulta, algún comentario, algún aporte que quieran hacer. Sí, profesor, yo levanté la mano en su caso del restaurante. Sí, Yo pienso que ahí el dueño de la empresa, si bien es cierto, suelen poner un sueldo mínimo, porque dirán, este es un restaurante top y las propinas van a ser muy altas, supuestamente, ¿no?
Ujú, Entonces, lo que yo no le pago, él lo va a conseguir a través de las propinas, supuestamente. Y ujú. tienen ciertas políticas también en las propinas, ¿no? Sé que Sí, tienen sí, algunas, sí. sí, y aparte hay una norma también tributaria, creo que previo convenio con los colaboradores de algo del 10, 14% que manejan en ese tema, ¿no? Sí, hay De, un 13, del hasta un servicio, 13%, hasta un trece una por ciento de comisión por recargo de servicio, servicio. sí. El tema Entonces, es que muchos restaurantes no lo dan, no lo reparten, y bueno, ahí también hay un tema, bueno, todos todos algún momento hemos sido trabajadores dependientes y también tenemos que, de una manera respetuosa, ¿no? Hacer valer nuestros derechos, porque si al final el restaurante cobra un 13% de servicios, lo debe repartir, ¿no? No es para que se lo quede el restaurante, no es para compensar el sueldo, ¿no? Es para repartir entre los trabajadores. Es cierto que a medida que el restaurante tiene más categoría, obviamente los clientes que van también dejan más propina, es cierto, ¿no? Generalmente se deja un 10% aparte del recargo de servicio, aunque en teoría no deberían dejar. En teoría eso es todo un debate, ¿ah? no Incluso yo he deberían visto ya algunos, dejar porque lo están claro, cobrando ya en la facturación. exacto. Lo que pasa es que uno debe revisar, porque también es cierto que hay restaurantes que no cobran servicio. Eso debe estar desglosado en la boleta o factura. Si te cobran, tú podrías decir, ya acá está la propina. Ahora es cierto que lo que dicen es que ese recargo de servicio no es solo para los mozos, sino es para todo el personal. Incluye cocina, etcétera. Entonces, si uno quiere premiar la atención, que es básicamente la del mozo, sí le deja algo adicional. Yo a veces hago eso, yo suelo hacer eso, ¿no? Siempre le dejo algo al mozo, pero también chequeo, no siempre, pero a veces suelo chequear la boleta porque, claro, si te cobran 13%, ya como que tú dices, bueno, ok, le dejo algo más, pero ya Y no está tienes que dejarle incluido. 10%, ¿no? Claro, Sí, eso sí es ese cierto, pero comentario quería hacer. no, Gracias. sí, sí, muy gracias por tu comentario, muy oportuno, porque acá genera, yo he visto algunos videos en redes sociales, también mucho debate el tema de la propina, ¿no? Porque hay sitios donde te le exigen, ¿no? Te le exigen, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado en sitios donde dicen, de frente te dicen, deja el 10% cuando se supone que en Perú la propina es en teoría voluntaria. Puede ser una práctica dejar el 10%, pero no es una obligación. Entonces, a veces dicen, deja el 10% de propina o añade el 10% de propina, que es como una cosa imperativa, ¿no? Entonces, algunos sí te preguntan, ¿desea dejar algo adicional? No te dicen el porcentaje. Entonces, eso depende, ¿no? Pero también, como dicen, mucho depende de cómo hayas sentido que te hayan atendido, pues. No está mal dejar algo adicional si tú sientes que te han atendido bien. Ok, muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien más quiere comentar algo antes de finalizar. Buenas noches. Disculpe, Sí, buenas noches. en, en el, en el formato que usted nos dejó, no sé si he escuchado bien o para que me corrija, por favor, dijo que tenemos que considerar visión, cuatro funciones y competencias. ¿Estoy Misión, bien o misión. Sí, misión? misión. Sí, sí. Ya. Misión, unas cuatro funciones. Los requisitos, por requisitos me refiero básicamente, por ejemplo, qué experiencia se necesita en términos de años. Ese es un formato simplificado, hay formatos mucho más detallados. Por ejemplo, yo he trabajado mucho tiempo con un formato con el que se trabaja en el Estado, que está adaptado que está hecho para el sector público, que tiene un poco más de información porque ahí sí te piden cuánto tiempo en el sector público, todo. Ese es un formato que yo lo adapté una vez para una organización, pero el formato del Estado a mí me parece que está bastante bien, ¿ah? O sea, yo siempre digo, el Estado desarrolla cosas buenas, pero no las implementa bien. O sea, mejor dicho, es como quien hace algo bien hace un buen formato, pero no lo implementa bien, ¿no? A veces eso es el error que ocurre en el Estado, ¿no? Buenas leyes, pero ¿cuál es el problema con las leyes? No es que la ley sea mala, es cómo la implementas, ¿no?
Entonces, eso pasa muchas veces con las herramientas que se desarrollan en el Estado. Yo he visto muchos casos de herramientas adaptadas al sector privado que funcionan muy bien, herramientas desarrolladas en el Estado, porque en el Estado, por lo mismo que es el Estado, precisa mucho las cosas, ¿no? Se tiene que hacer lo que está escrito, entonces precisan bien las cosas. Pero obviamente cuando las pasas al sector privado las tienes que adaptar, ¿no? En este caso es un formato adaptado. eh, Igual ustedes, si quieren, yo les consigo el que se utiliza en el sector público, aunque está colgado en las webs, ¿no? Pero igual se los puedo conseguir. Pero para este ejercicio, trabajen con ese nada más. Ok, Ok, gracias. señores, les agradezco mucho por su atención, por su participación y que tengan buen fin de semana y nos vemos en la próxima Gracias, clase. gracias, gracias. Gracias, Buenas igualmente. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, Gracias. Muchas creo que tienes una gracias, muy pregunta. agradecido. Ok, listo. Nos vemos. Gracias. Ha sido al día siguiente, 17 de julio, muy discreta en su cobertura del discurso en su página web. El New York Times ha atacado